Los territorios británicos, sin duda, son probablemente de los lugares más embrujados del mundo. Casi cualquier castillo, cualquier casa, cualquier palacio tiene sus propias historias de fantasmas. Se han tomado algunas de las mejores fotografías paranormales en aquellos lugares y sin duda alguna, las historias acerca de fantasmas tanto en Londres como en muchos otros lugares son tradicionales y consideradas como de las más confiables. Esta noche queremos platicarle acerca de un lugar que se encuentra en Escocia, en Edimburgo, y en donde, durante los últimos años, se han relatado sucesos paranormales que llevan a pensar que existe un fenómeno poltergeist que yacía dormido y ahora ha despertado. ¿Por qué no se queda conmigo y comenzamos? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En el año 2019, un turista norteamericano llega de visita a Edimburgo. Como buen turista norteamericano quiere hacer todos los recorridos que pueda y conocer lo más posible. Además, el buen amigo Kenny es una persona que ha vivido momentos traumáticos y muy difíciles, puesto que es un excombatiente. Por lo que con cierta calma toma las cosas, recorre aquí, recorre allá y ahora toca el turno de visitar Edimburgo. Le encanta el lugar, porque sabe, Edimburgo es un poco lóbrego, un poco húmedo, con neblina, un poco frío. Vamos, es un lugar encantador. Cuando cae la noche se puede dormir de maravilla. El hecho es que además son territorios muy antiguos y con muchísimas historias. Parte del recorrido incluye uno de esos tours guiados a lugares paranormales. Se le llama Dead City Tours, los tours de la ciudad de los muertos o de la ciudad muerta. En sí es un recorrido de tipo paranormal, algo muy agradable. Y por supuesto para un sujeto de 2 metros de altura, excombatiente que ha visto cosas horribles en su tiempo de servicio, ¿lo van a espantar los fantasmas? Por supuesto que no. El recorrido incluye varias casas viejas, edificios del centro de la ciudad de Edimburgo, la parte central, la parte vieja. Y también incluye una visita especial al cementerio Greyfriars. Es un lugar que tiene muchas historias, muy antiguo, y que únicamente se puede visitar por medio de este grupo, de esta empresa de turismo, de Dead City Tours. Y el recorrido es a partir de las 10 de la noche. Vamos, es muy emocionante aquello, comienzan a caminar por aquí y por allá. Cuando llega el momento de llegar a este sitio, al cementerio, todos entran con ciertas reservas, porque aun cuando está en el centro de la ciudad, conserva una atmósfera rara, ¿sabe? Apenas cruzar la garita de la entrada donde está la enorme puerta de herrería que dice Greyfriars, se siente cómo cambia el ambiente, como el barullo de la ciudad, de las luces. Finalmente Edimburgo es una ciudad moderna con una actividad constante, pero en cuanto se entra en este sitio, se comienza a sentir como baja esa sensación de actividad y comienza uno a sentirse en otra atmósfera. Por supuesto, varias de las personas que acompañan el recorrido se han sentido indispuestas. Al menos 2 o 3 chicas se han quedado cerca de la garita de la entrada. Han preferido no seguir. Se sienten inquietas. Otra de las personas un poco más adelante prefiere regresarse. Le advierten que se regresará sola y es tal su nerviosismo que regresa sola. Cuando llegan un poco más adelante, hay un sitio muy especial. Es conocido como el Mausoleo Negro. Es una especie de ermita, un pequeño edificio con unas puertas raras, muy extraño, y durante la noche, apenas iluminado por algunas farolas que iluminan el cementerio, adquiere una tonalidad todavía más macabra, y cuando aquel hombre del City Tour abre la puerta e invita a pasar, el único que entra es Kenny.
con sus 2 metros de altura y esa corpulencia, es el único que entra. El resto deciden no pasar. Tal es la sensación de agobio que hay cruzando la puerta que prefieren no entrar. En el interior es una habitación más o menos amplia, y en la parte central hay una reja que protege unas escaleras que bajan a donde se encuentran los restos humanos, donde está el ataúd o los ataúdes y algunas otras cosas. El hecho es que Kenny cruza la puerta solo para darse cuenta que es el único que la ha cruzado. Tras de él, aún el propio guía permanece afuera, diciéndole que eche un vistazo con confianza. Toma su celular e ilumina un poco por aquí y por allá, hasta que se siente inquieto. Le repito que no es un hombre que fácilmente se asuste, ha visto cosas peores, pero hay una sensación rara, una sensación que le va haciendo sentir un deseo imperante de salir de ahí. No es bienvenido en ese sitio. No es bienvenido y además siente no tanto la falta de aire, porque esto está abierto, entra aire. Aun cuando el edificio es pequeño y cerrado, las puertas son amplias y están abiertas. Así es que no es falta de aire, no es tampoco el olor a moho, porque eso reina en todo el ambiente. Es una sensación de rechazo, de sentirse inquieto. Prefiere salir. Sale de ahí y el tour continúa. Llegan a una zona conocida como la prisión de los Covenanters y de ahí dan la vuelta y se van a otra parte. Él prefiere ya salir. Se ha sentido muy extraño. Es un hombre relativamente joven. No llegará ni siquiera a los 40 años, corpulento, atlético, y se ha sentido mal. Toma un transporte público, un taxi que lo lleva a su hotel, en donde se sienta un momento a pensar qué fue lo que ocurrió. Pero apenas unos minutos después de estar en el hotel comienza a sentir una extraña picazón en la espalda. Una sensación molesta y dolorosa. De hecho, es una sensación dolorosa. Se quita la camiseta que lleva puesta y al verse en el espejo se observa la espalda horriblemente arañada. Pero al decir horriblemente arañada, es que está todo él arañado de la espalda como si algo lo hubiera rasguñado. Son numerosas las marcas que cubren casi en su totalidad la espalda y algunas de ellas llegan hasta la zona de las costillas y produce un dolor fuerte. Afortunadamente trae por ahí una pomada antiséptica que se coloca. No se explica en qué momento ocurrió eso, porque no ha tenido contacto con ningún animal, él mismo no se ha rascado, eso es obvio, y tampoco lo sintió en el momento que ocurrió. Tras ponerse la pomada antiséptica y recostarse un rato, descansa, pero despierta en la madrugada. Y despierta en la madrugada porque aquello comienza a doler verdaderamente. Al incorporarse y de nuevo retirarse la camiseta que le cubría, se da cuenta que la parte trasera está llena de pequeñas manchas de sangre. Al verse en el espejo, sorprendido, se da cuenta que la piel está profundamente herida. Sí, herida. Y en algunos lugares sangra al punto que tiene que acudir a un servicio médico para que desinfecten aquello. El médico que le atiende le pregunta qué animal fue el que lo atacó, o qué cosa fue lo que lo atacó. Cuando él responde que no tiene idea, que no ha estado con ningún animal, aquel médico un poco picaresco le pregunta si participó en alguna actividad sadomasoquista, porque aquello se asemeja mucho a los arañazos de una mano humana. Por supuesto, él no había estado en ninguna de esas actividades y lo único que había hecho era ir al Greyfriars. Quizá porque aquello tiene una historia detrás. El caso de Kenny, al igual que el de muchos otros en los últimos años que han reportado incidentes extraños, tiene un común denominador. Y es la visita a este cementerio, y específicamente haber ingresado al mausoleo negro. Alrededor de unos 200 casos han sido reportados tanto a los organizadores del tour por la ciudad, Dead City Tours, como a las propias autoridades, porque han llegado al médico con lesiones diferentes que van desde crisis de nervios, algunas personas que repentinamente aseguran haber sentido una ansiedad enorme, otros que llegan con pequeñas lesiones, mordeduras, jalones. Los reportes acerca de actividad paranormal en este sitio son muy abundantes. Al menos 140 de esos 200 reportes incluyen algún tipo de marca física, algún tipo de agresión, por lo que este sitio se ha considerado que está bajo la influencia de algún poltergeist. Pero, ¿qué es este lugar? Bien, déjeme que le platique un poco, porque
Todos los lugares que tienen un fenómeno de esta naturaleza, por lo regular también tienen alguna historia detrás que contar. Y el Greyfriars no es la excepción. Vamos a empezar por el propio cementerio. Como usted sabe, en alguna época de la historia, alrededor de 1500 y fracción, 1560, Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. Y por su parte Escocia también se separa de la Iglesia Católica y forman sus propias iglesias. Más tendientes hacia el calvinismo, el anglicanismo, el presbiterianismo. Cada uno de ellos tenía sus propias filosofías y Edimburgo no fue la excepción, convirtiéndose en una iglesia presbiteriana. Por supuesto que esto generó una antipatía enorme hacia los católicos y específicamente hacia el viejo monasterio franciscano. Los terrenos que hoy ocupa el cementerio Greyfriars y la iglesia Greyfriars fueron en su tiempo un cementerio franciscano. De ahí el nombre. Los franciscanos conventuales menores que habitaron este lugar utilizaban unos hábitos de color gris. Y por ello era conocido como Greyfriars, frailes grises, aunque también en gaélico era conocido como Iglai Nam Manach Liat. Ese era el nombre de este predio. La principal construcción de aquellos franciscanos fue alrededor de 1450, es decir, unos 770 y tantos años atrás. Comenzó a tener éxito. De ser una pequeña abadía se convirtió en un monasterio grande, populoso, con muchos candidatos a ser sacerdotes, monjes franciscanos, etc. Durante el momento en el cual se da la escisión, aquellos frailes inmediatamente enfrentan un problema, y es que la escisión de la Iglesia Católica no era por voluntad popular, sino por orden del rey. Y esto significó que los soldados del rey acudieron y acabaron con los frailes. No queda claro qué fue lo que ocurrió y hay poca información que se tenga fidedigna de aquel momento. Hay quienes suponen que los frailes simplemente abandonaron el monasterio y huyeron. Pero también hay quienes sostienen que los soldados del rey llegaron y acabaron con ellos. No ofrecieron ninguna resistencia, fueron masacrados y arrojados cerca de allí, en un sitio donde posteriormente se construiría el cementerio. Es una ironía del destino, pero bueno, el hecho es que este sitio ya tenía por ahí algunas situaciones raras. De hecho, cuando los franciscanos escogieron este lugar, el Eglenam Manach Liat, en realidad no fue una casualidad. Se escogió porque era una zona de antiguos druidas y de antiguos conjuros y celebraciones herejes de épocas antes del cristianismo. Así es que el lugar ya era un sitio ceremonial y un sitio que tenía muchas historias. Tras la desaparición de los franciscanos, aquí en algún momento se construyó un cementerio y una pequeña iglesia. Va pasando el tiempo y de pronto el rey de Inglaterra, en algún momento de 1600 y tantos, decide que, si el rey es elegido por Dios, el rey también debe de ser la cabeza de la iglesia. Y decide imponer la iglesia anglicana a los presbiterianos escoceses. Aquellos otros dicen, no, nosotros reconocemos que el rey es el que gobierna, pero Dios es el que manda sobre la iglesia y no vamos a aceptar al rey como jefe de la iglesia. Se genera un problema enorme. Esto hace que los escoceses, que eran bastante tosudos, gente muy dura, arme una revuelta. Y de hecho, esta revuelta, conocida como los Covenanters, o los que firmaron el pacto, era apoyada por el gobierno escocés. Por supuesto que al rey no le gustó la idea y comenzó a perseguirlos, y vino una guerra civil enorme que duró muchos años. Pero por supuesto que aquello además generó situaciones tan extrañas como que el propio rey redactara su libro de oraciones. En 1637, el rey Carlos I, ahora que estamos de moda con lo de Carlos III, Carlos I decidió que la Biblia no era tan importante como su propio libro de oraciones y ordenó que en Escocia solamente se leyera su libro de oraciones, el que él había escrito junto con unos compadres suyos. El asunto está en que obviamente aquello generó todavía más descontento y la guerra se recrudeció. Durante los siguientes años fue un momento muy tenso. Cuando desaparece Carlos I y aparece Carlos II, la guerra sigue adelante y aparece un personaje extraño.
George Mackenzie. Verá usted un poco más adelante por qué viene a colación. George Mackenzie era un abogado local que defendía precisamente a los Covenanters, a los que habían firmado aquel pacto en contra de que se impusiera la religión inglesa contra la religión presbiteriana que había en Escocia. Durante mucho tiempo él fue el que los defendía y argumentaba y escribía cosas hasta que finalmente alguien le llegó al precio. Y así, para 1670, imagine usted, ya llevan casi 50 años de guerra, este tipo ya se vendió. George Mackenzie no solamente conoce todos los tejes-manejes de los Covenanters, sino que conoce los nombres, los jefes, los caudillos. El asunto es que vende toda la información y entrega a los Covenanters al rey Carlos II. Tras una batalla terrible, solo quedan unos 1,200 Covenanters que son capturados y llevados a una parte atrás de la iglesia de Greyfriars, en un pasillo largo que fue denominado como la prisión de los Covenanters. Allí fueron encerrados. En realidad no era una prisión, más bien era un pedazo de tierra con unas bardas y una reja. No había un techo, no había una protección, no había una habitación, no había nada. Allí los encerraron para que murieran. Así como se lo estoy diciendo, simplemente para que murieran. A cada uno le daban al día un pedazo de pan y metían una cubeta con agua de la cual todos tenían que beber. No había ninguna condición de salubridad, no había más alimento, no había nada, no había dónde guarecerse del frío, de la lluvia, de la noche. Poco a poco fueron muriendo. Pero por supuesto, siendo tan tosudos y tan fuertes, muchos de ellos optaron por intentar escapar. Y claro, habiendo una nutrida guardia, los capturaban, los decapitaban, y la cabeza era colocada en la barda, clavada en una pica, hasta que se descompusiera y cayera por su propio peso, y el cuerpo era arrojado adentro, para que entendieran el mensaje los demás. Así que, al paso de apenas 4 meses, de 1,200 Covenanters que fueron capturados, solo quedaban 48. Y de esos 48, la mayoría murió en un hundimiento porque cuando decidieron que ya no debían estar ahí, los mandaron a trabajos de esclavo en una isla lejana y el barco se hundió. Así que no hubo más Covenanters, pero todos esos cuerpos de todos estos hombres que murieron ahí en esas 4 paredes fueron sepultados en tumbas sin nombre, allí mismo, casualmente muy cerca de donde se cree que también fueron sepultados los antiguos frailes cuando desapareció la abadía. Así que este lugar ya tenía una enorme historia. Y por supuesto George Mackenzie bailaba de gusto, tenía el favor del rey, todo estaba perfecto y de pronto cambia el rey. Y llega ni más ni menos que Guillermo de Orange, quien por cierto no quería más problemas y decide que la iglesia de Escocia se quede en manos escocesas, así es que la devuelve. Él no quiere ser el jefe de la iglesia escocesa, punto. Y claro está que en cuanto reciben el poder, vienen sobre George Mackenzie, y George Mackenzie tiene que huir a Inglaterra y escapar llevándose consigo las manos llenas de sangre, por lo que se le conocía como Bloody Mackenzie, Mackenzie el sangriento. Estando en Inglaterra, en Londres, muere. ¿Y sabe algo? Como una especie de venganza macabra, es devuelto a Escocia. Y es sepultado en el Mausoleo Negro. Allí donde le conté que le pasó eso al excombatiente, que le rasguñaron la espalda y en donde jalan el pelo, tiran, muerden y hacen cosas horribles. Ahí lo sepultaron. Y casualmente está a unos pasos de donde estaba la prisión aquella de los Covenanters, donde dejó morir a 1,200 hombres. Ahí a unos pasos está su tumba. Pero además hay otra cosa. Algo que poca gente sabe es que cuando finalmente llevaron el ataúd a sepultarlo, quienes lo enterraron fueron allá, rascaron en la tumba de los Covenanters, sacaron varios esqueletos que colocaron abajo. ¿Y sabe usted por qué? Porque pensaban que podría regresar tras la muerte. Así que colocaron aquellos esqueletos para que lo sujetaran y no lo dejaran volver. Y ahora le platico algo más. ¿Por qué hicieron esto? Porque en este lugar ya había historias raras. Había historias que decían que los muertos de este cementerio no se quedaban quietos y que en ocasiones llegaban a salir.
De hecho, en varias partes del cementerio hay una serie de rejas extrañas que cubren supuestamente tumbas. Son conocidas como mort safes, o cajas para muertos, o cajas de seguridad para muertos. En realidad, es una reja metálica que está anclada al suelo profundamente. Para los técnicos y especialistas que todos saben y que son muy centrados en todas las materias, sostienen que eso es para que no se robaran los huesos. Porque hubo una época en que en el siglo XIX los ladrones de tumbas llegaban a saquear las tumbas para vender los restos en las clases de anatomía, donde fuera. Solo que algunas de estas mort safes eran muy antiguas, más antiguas que ese periodo, y otra cosa, no hay ninguna tumba visible abajo. Esto es, no hay una lápida, no hay una señal de quién fue sepultado ahí. Y según la antigua leyenda, en realidad esas rejas terribles eran para impedir que lo que estaba ahí saliera. Y por lo tanto, al señor Mackenzie lo sepultaron con varios esqueletos de aquellos a los que mató, para que no lo dejaran salir. El asunto está en que ahí quedó. La vida sigue, que tú que yo, pero este sitio no había terminado de cobrar historias macabras ni de provocar muertes. Para 1718, las cosas van calmadas. No hay batallas ya entre ingleses y escoceses, Edimburgo está bien, hay algún rey que nace allá y gobierna el Imperio Británico, todo marcha muy bien. Excepto que alguien tiene la feliz idea de colocar un polvorín junto a la iglesia. Sí, un depósito de pólvora, donde guardaban la pólvora para los arcabuces y los mosquetones. Había una guarnición militar que la custodiaba. Y estaba ahí cerquita, a unos pasos del Greyfriars. Y en 1718, de pronto, sin pena ni gloria, ¡pum!, explotó. Explotó y se llevó consigo parte de la iglesia, se llevó consigo varias tumbas que había por ahí, se llevó consigo toda la guarnición militar que custodiaba y provocó un montón de muertos cuyos restos quedaron esparcidos por todo el patio aquel, donde en alguna época dejaron morir a los Covenanters, allá mismo donde en alguna época fueron sepultados los frailes grises, esos franciscanos que no compartían las creencias con el que gobernaba. Allí, muy cerca de donde está el mausoleo negro del amigo Mackenzie. Así es que el territorio ya tenía sus historias y, por supuesto, hubo que reconstruir la iglesia. Tras todos aquellos incidentes, el cementerio cierra alrededor de 1870-1880, cuando los últimos difuntos son sepultados, y a partir de ahí el lugar se convierte en el atrio de la iglesia, en un lugar prácticamente de día de campo. La gente iba ahí de paseo, disfrutaba de un lugar tranquilo y agradable. Alguna persona visitaba a algún conocido, y párele de contar, por supuesto, en el siglo XX ya no había ninguna actividad ahí, ni de sepultura ni nada. Solo de cuidado y mantenimiento. Pero es un período tranquilo. Casi no pasa nada. Pero en 1999 algo ocurre. Un vagabundo, que tiene mucho frío, busca dónde quedarse. Es un hombre de la calle. A veces duerme debajo de un puente, a veces duerme en la puerta de algún lado, pero esa noche hace mucho frío. Desesperado va hurgando por aquí y por allá y salta la barda del cementerio de Greyfriars y comienza a caminar buscando alguna reja abierta donde meterse, alguna cripta abierta, algún mausoleo, algo donde se pueda meter, protegerse del frío y de la lluvia. Y casualmente el único lugar que encuentra, que tiene una abertura por donde entrar, es el mausoleo negro. Una vez dentro, siente aquel lugar acogedor, por supuesto, porque Escocia puede ser muy frío y muy húmedo, y este sitio está cerrado. Así es que se acurruca por aquí y por allá, y de pronto se da cuenta que está en un mausoleo. Y viene a su cabeza la idea de que quizá en alguno de esos ataúdes que se ven desde una rejita en el piso pudiera haber algo de valor, algo que al día siguiente pueda ir a empeñar o vender por ahí y comprar cosas, y comienza a fantasear con eso hasta el punto en el que va, levanta la reja y comienza a descender la escalera. Al llegar abajo,
Se encuentra con que hay un ataúd grande y hay otros ataúdes pequeños por aquí y por allá. Acto seguido comienza a caminar hacia el primer ataúd, sin saber que es el ataúd de George Mackenzie, Bloody Mackenzie, Mackenzie el sangriento, el tipo aquel horrible que mató tanta gente. Se acerca, pisa por aquí, pisa por allá y de pronto el piso se rompe. El tipo aquel no toma en cuenta que esto tiene muchos años y que está débil y se fractura el piso y el tipo cae y cae encima de los esqueletos que están abajo del ataúd y los rompe todos. Horrorizado, intenta incorporarse en medio de aquella semioscuridad en la que está tratando de salir por alguna parte, totalmente desquiciado. Hasta que logra brincar nuevamente y correr, saltar la barda aquella del Greyfriars y seguir corriendo hasta que choca de frente con alguien. Que le sujete, le dice: ¿qué le ocurre, hombre? Y aquel tipo dice: esqueletos, los ataúdes vibran, todo se mueve, todo se mueve. A partir de ese momento todo cambia. Hasta ahí no había ocurrido nada. Bueno, salvo un detalle por ahí, pero a partir de ese momento y desde que aquel pobre diablo rompió el piso, comenzaron los ataques paranormales de Greyfriars. Se decía que había un fantasma por aquí, que había un fantasma por allá, que se aparecía de pronto una sombra que viajaba por allá, pero la realidad es que prácticamente la construcción era reciente. Tras la explosión, tras una serie de cosas, las construcciones no eran tan antiguas. Pero entonces ocurre que este tipo altera aquello y, según se cree, lo que hizo fue separar los esqueletos del ataúd principal, liberando a Mackenzie, que comienza a vagar. Sí, en un lugar en donde algunas tumbas tenían que ser encerradas para que los muertos no salieran, este queda libre y comienza a atacar a las personas. Y los reportes son de lo más variopinto. Desde señoritas que aseguran, aún sin entrar en el mausoleo negro, apenas con pasar enfrente, aseguran haber sido atacadas. Al menos 2 casos en 1999, después del incidente del vagabundo aquel, reportaban haber sido atacadas con mordidas, jalones e incluso derribadas al piso y sentir la presión de una especie de hombre que no podían ver. Hubo otros incidentes en los cuales las personas resultaban lastimadas por empujones, golpes, rocas que arrojaban, en el más claro estilo de un poltergeist. Pero no termina ahí la historia. Lo peor de todo esto es que hay quienes se lo han llevado. En las casas alrededor, sobre todo personas que han ido allá a caminar, a pasear en algún momento, han sufrido incidentes extraños como pequeños incendios. Sí. De hecho, uno de los principales guías y promotores de Dead City Tours ha vivido incidentes en su propia casa tras haber entrado en el mausoleo negro. Al volver a casa suceden cosas, desde objetos que caen, cosas que vuelan, cosas que le pegan, hasta incendios dentro de su propia casa. En algún momento, varios de sus escritos quedaron inservibles por un fuego que no tuvo origen. Otras personas han reportado lo mismo y con frecuencia aseguran haber sentido que alguien va con ellos. Cuando salen del cementerio, algo va con ellos. Quizá, no necesariamente Mackenzie, pero algo que estaba allí les acompaña. Estos lugares de energías tan negativas en ocasiones pueden llegar a atraer para sí fenómenos violentos. Y, en un sitio que ya de por sí tenía un antecedente macabro y terrible, por supuesto que este tipo de fenómenos son de esperarse. ¿El por qué se ponían esas cajas? Bueno, oficialmente es para evitar que los saqueadores robaran los cuerpos que estaban allí. Extraoficialmente esto era territorio Vauban Sith. Los antiguos habitantes de estas regiones realizaban rituales especiales para alejar a estos seres espirituales de sus casas, de sus cosechas, de sus pequeñas poblaciones, en épocas muy antiguas. La Vauban Sith, o una especie de hada vampiro, atacaba en estos lugares. Y claro, cuando lograron capturar alguna de ellas y darle sepultura, ponían una reja de acero encima, porque las hadas y el acero no se llevan bien y no podía escapar. Pero el mausoleo no tiene rejas. No está debidamente protegido, salvo que posteriormente se hizo una reparación y se colocó otra reja metálica, pero esto no ha evitado los problemas, y al decir los problemas actualmente sigue estando. Pero tampoco es lo único que ocurre. El cementerio Greyfriars también es famoso por otro asunto, uno que tiene que ver con un perro. Hay una leyenda que cuenta que en 1872
falleció un perro en este lugar. El pequeño perro, un Scottish Terrier, tenía 14 años custodiando la tumba de su amo. Su amo había muerto 14 años atrás y fue sepultado allí, en Greyfriars. Y por supuesto, el perrito siguió acompañándolo durante mucho tiempo hasta que murió en ese mismo lugar. Fue sepultado afuera del cementerio, puesto que no se podía enterrar un perro en tierra consagrada, en Camposanto. Fue sepultado afuera de la barda. Pero se hizo un pequeño monumento y hay una lápida que habla del incidente. Hay quienes aseguran que en realidad el perrito era un perro callejero que vivía en el cementerio, pero la gente quiso aceptar la historia de que cuidaba la tumba de su amo y todo aquello. El problema es que el perrito nunca se fue. Sí, tal como se lo estoy diciendo, durante años se ha relatado que el perrito sigue ahí. Es un territorio que ya tenía una historia de muerte, de destrucción, de violencia, de injusticias, y por supuesto había una energía muy oscura en un sitio en donde ya de por sí se celebraban rituales para evitar una Bauban-Sid. Y claro que cuando el perro muere, durante muchos años, aun y cuando ya no estaba George Mackenzie y hubo mucha tranquilidad, el ladrido del perro era frecuente. Muchísimas personas a lo largo de casi 100 años aseguraban que al caer la noche, cuando ya todo estaba en silencio, se podía oír el ladrido del perro Bobby. Así se le conoce como Greyfriars Bobby. Y se le podía escuchar ladrando, justo ahí en la tumba donde siempre estaba. Hubo quien fue allá a llevar cosas como para que se tranquilizara el animalito, pero esto solo apaciguaba el evento un poco, porque pasado un tiempo volvía a escucharse. Y obviamente, no solo era el ladrido, sino que en las noches de neblina, en las noches más extrañas que pueda haber, se oía el ladrido y se veía el animalito alrededor de las tumbas como lo hacía cuando estaba en vida. El monumento es para honrar la persistencia del animalito y la lealtad a su dueño. Pero el asunto va más allá. Y claro que tampoco es lo único. En ese mismo periodo de tiempo, antes de que comenzaran los ataques tipo poltergeist, ya había otros fenómenos, y aun cuando el lugar estaba en calma, era evidente que la gente no iba por la noche, porque sabían que al caer la noche, cerca de la medianoche, algunas veces podían ver frailes que caminaban lentamente, hasta desaparecer al chocar contra una especie de barda muy grande conocida como Flodder's Wall, y ahí desaparecían. Esa barda no existía cuando vivieron los frailes, pero se les veía como caminaban para allá, como si siguieran llegando hacia su propio monasterio. El hecho es que aquello siguió ocurriendo durante muchísimo tiempo, y poco a poco ha ido disminuyendo conforme el poltergeist se ha vuelto mucho más agresivo, lo que significaría en alguna medida que esta entidad espiritual horrible que estaba prisionera en ese mausoleo negro, sujetada, según la tradición, según la leyenda, por los esqueletos de los muertos, al ser liberado, no solamente ha seguido haciendo sus fechorías, sino que ha capturado a otros y los tiene sometidos. Algunas personas aseguran que valdría la pena hacer una especie de exorcismo, pero para los guías de turistas es preferible simplemente tener cuidado. Y si una persona se siente incómoda, debe salir inmediatamente. Hoy todavía se puede ir. Si usted visita Escocia, quizá pueda tomar un recorrido y compartirnos algunas fotos y su experiencia, aunque tenga cuidado, porque al entrar al mausoleo negro, las cosas se pueden poner locas. Prueba de ello es un incidente del 2020 cuando 2 jóvenes vagabundos se metieron allí. 2 chicos, de esos chicos aventureros alocados que querían jugarse una aventura loca. Entraron ahí con la idea de hacer alguna fechoría. Realmente no iban por curiosos, sino a hacer alguna maldad. El asunto es que estando ahí dentro, comenzaron a sentirse horriblemente mal y comenzaron a gritar pidiendo ayuda, y salieron a toda velocidad, siendo vistos por una persona que llamó a la policía. Cuando fueron capturados, aseguraron que fueron atacados por algo que no podían ver. Veían cómo las cosas dentro de la tumba, dentro de este mausoleo, se movían y había algo que los estaba agrediendo. Los chicos presentaban una crisis nerviosa espantosa, y si bien provocaron algunos daños en la puerta y en la cerradura que tuvieron que ser cambiados, la realidad es que estos jóvenes no van a volver a pisar aquello nunca jamás.
Y eso que eran escépticos, y eso que muy probablemente iban con alguna cosa adentro, alguna cosa que habían fumado y demás. Pero aún así, el fenómeno fue muy agresivo hacia ellos. Así que si visita este lugar, tenga cuidado, porque dicen que sigue estando muy embrujado. Muy buenas noches y que descansen en paz.